siglo XIX, cuando Lamarck y después Darwin plantean una teoría de la evolución que no implique ningún mecanismo sobrenatural, la biología empezó a estructurarse alrededor de esta idea y hoy constituye el núcleo central de la biología. Sin embargo, pasados 150 años, todavía las ideas de Darwin, que están vigentes en algún aspecto, han sido superadas ampliamente. Aparece la biología molecular, la epigenética, una serie de mecanismos que eran impensables hasta hace pocas décadas. Por eso hoy la teoría de la evolución es muy distinta a lo que se creía hasta la década del 70, del 80. Ha sufrido una evolución la propia teoría de la evolución. Hay aspectos de la evolución que se siguen enseñando con una base que en realidad ya fue superada. Ya la biología no habla necesariamente de especies que surgen a lo largo de miles de años por acumulación de pequeñas variaciones. El mecanismo parece ser otro, diferente. Y aparece como un cuestionamiento a Darwin. ¿Qué? ¿Darwin estaba equivocado? No es que estuviera equivocado, pasaron 150 años. Cualquier teoría, 150 años después, cambió. En particular esta, que se vio muy afectada por esta renovación de la biología. Algunos aspectos, como el efecto epigenético en la expresión de los genes, se modula, por ejemplo, la capacidad inmunitaria de un bebé a través del comportamiento de la madre. Y eso tiene implicancias sociales, culturales. La teoría de la evolución influye notablemente en la medicina, en la sociedad, en la educación. Tendríamos que lograr de alguna manera que se pasara a enseñar con un criterio mucho más actualizado, de modo tal que cumpla esas funciones que son muy importantes. Muy interesante que llegó el mensaje a todas las personas que estaban acá y me parece que es una buena manera de entrar en temas sobre lo que es la evolución. Me pareció bastante fluido y que cada uno puede aportar desde su punto de vista distintas visiones, ¿no? Está muy arraigada la idea de que la evolución requiere tiempos larguísimos, que es un proceso acumulativo de pequeñas variaciones sometidas a selección natural. Sin embargo, la definición de especie ha ido cambiando y no necesariamente las especies surgen por ese proceso. Hay especiaciones instantáneas, hay mecanismos de reconocimiento de pareja que a veces dependen de una sola mutación. Por poner un ejemplo elemental, los sapos buscan pareja por el oído, o sea, oyen el canto del macho y las hembras reconocen si ese macho es de su propia especie o no. Si una mutación hace que estos machos canten de otro modo, no se van a reproducir. Si no se reproducen en la naturaleza, son especies distintas. Y sin embargo, llevadas al laboratorio, si uno hace una fecundación in vitro, son viables, pero pasa a ser irrelevante si son viables o no, porque en la realidad, en la naturaleza, son especies diferentes. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver, dos especies de cebras de África, que son distintas, un aspecto diferente y forman parejas en forma independiente, solo difieren en el momento en que sobre el feto se marcan las bandas negras. Es el mismo gen, marca las bandas de la misma manera y por una pequeña diferencia en el tiempo de expresión del gen, son especies diferentes. Mira, yo en realidad soy ingeniero químico, conozco poco de la teoría de la evolución, conozco poco de biología, pero me gustó mucho cómo transmitió el concepto de cómo evoluciona en general y la idea que es cierto que cuando te comentan la teoría de la evolución te la enseñan de una forma tan pero tan antigua y en medios que vos lo lees hoy en día. Y en cambio, por ejemplo, esta teoría de no un árbol sino una red es algo que yo no lo había visto antes y que es algo que me parece que cierra muchísimo más todo. Enseñar una teoría científica es muy difícil. Es muy difícil ir actualizando la teoría en función de los avances de aquellas ciencias que le sirven de base. Cuando cambia
la genética, cuando cambia lo que entendemos que es una especie, la teoría de la evolución no puede seguir siendo la misma, evoluciona, al igual que su objeto de estudio. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñar la teoría de la evolución y que no fije ideas que después cuesta mucho trabajo rectificar? A los propios biólogos nos cuesta mucho renunciar a ciertos patrones, a ciertas ideas que hemos aprendido. Y cuando leemos un libro de evolución del siglo XXI, es muy distinto a lo que eran los libros de la década del 90, del 80, del 70. Cualquier libro de evolución que tenga más de 15 años necesariamente está desactualizado, y este es un desafío tremendo para los que ejercemos la docencia.